Ok, vamos a empezar este video explicando los libros de Loomis y una manera de estudiarlos, ¿no? El que vamos a empezar con es el Fun with a Pencil, que es divirtiéndote con un lápiz. Están en español, ¿no? Los puedes encontrar en el internet o si quieres ir a nuestro website, en Facebook. Hemos colgado ahí, creo, los links en el grupo. Acuérdate que tenemos el grupo, el blog, cuando pongo las referencias de estos videos, obviamente nuestro canal. Tengo mi cuenta personal donde yo pongo mis cosas en Instagram y hay una cuenta del grupo, ¿no? Y bueno, en el grupo te puedes hacer miembro si quieres y ahí intercambiar ideas. Vamos a revisar los libros de Loomis para que veas los conceptos que contiene, para que veas que es muy... tiene mucha información para si estás empezando a aprender, si quieres aprender a dibujar o ya dibujas, si quieres reflejar tus conceptos o expandirlos, ¿no? Porque hay una diferencia entre el dibujo que es obviamente natural, el que uno hace con el ojo. Ahí por ahí hay unas técnicas flotando, ¿no? Que tú ves de videos o alguien te ha enseñado. Pero realmente esto es más académico, ¿no? Contiene lo que realmente es dibujar, ¿no? De una manera formal. Este tipo de dibujo no lo confundas porque aunque es para ilustradores y para dibujantes de cómic, se aplica para dibujantes y pintores de cualquier tipo, ¿no? Mucha de la información de acá viene de academias de Francia porque los artistas americanos pues aprendían ahí, ¿no? No quiere decir que contiene todas sus técnicas, pero contiene mucho saber, digamos, artístico formal, ¿no? Entonces este libro es creo que uno de los más fáciles. Él empieza tiene varios y vamos a revisar del más fácil al más difícil. Son como 5. Este es el video del primero. Yo empezaría por este. Si recién empiezas a estudiar formalmente el dibujo, empezaría por este. Mi copia está en inglés. Yo hace muchos años lo imprimí, ¿no? Bueno, dice que todo lo que necesitas saber es como en este libro es dibujar un círculo, ¿no? El famoso círculo, el círculo perfecto que hizo Giotto y Rafael, ¿no? Es una leyenda urbana, como se dice, ¿no? Pero bueno, empieza con lo básico. Vamos a ver. Entonces, mira esta página, ¿no? Entonces acá él te explica cómo empezar con un círculo, se va rotando una esfera en 3 dimensiones, ¿no? Te está enseñando a rotar la esfera, ¿no? Cómo se aplica en una cabeza. Las formas simples, que es el vocabulario del dibujo, ¿no? Cómo aprender a concebir las cosas. Cubos, cilindros, pirámides, conos, ovoides. Esa es la base del dibujo, ¿no? Desde el Renacimiento hasta nuestros días, en cómics, ilustración. La forma clásica, ¿no? Y bueno, si empiezas, yo te recomiendo que, como dije, léelo primero, léelo todo el contenido, para que tengas una idea de lo que contiene, y ya empieza a revisar cada página y ir leyendo y empiezas a copiar pues muchos de los ejemplos que tiene, ¿no? Y esa es la manera de hacerlo, ¿no? No tiene que salirte perfecto, porque en realidad este dibujo que él presenta es una mano experimentada, ¿no? Muy educada o escuelada, como se diría, ¿no? Si nunca sabes dibujar como método, te va a resultar no muy fácil, pero hay que ir repitiendo, ¿no? Son unas lecciones muy buenas y va a alzar tu dibujo si es que no sabes dibujar, digamos, usando el método
clásico de draftmanship. Eso es lo que se dice. O draftman, being a draftman significa un dibujante en la palabra antigua. Y bueno, obviamente si quieres ser un pintor, no solamente tienes que saber el dibujo, pero dibujar del natural y otras cosas, ¿no? Pero hagas cómics, hagas realismo, me interesa. Y empieza con algo muy sencillo, ¿no? Una cabeza al estilo cómic, al estilo caricatura. Pero lo importante son las lecciones, no el estilo, ¿no? Lo importante es que aprendas cómo va estructurando. Y él te hace un buen trabajo en empezarte con cosas simples, ¿no? La mayoría de dibujantes están acá, se olvidan del paso por paso, ¿no? Cómo construir un dibujo. Entonces, anda por esto, ¿no? Aunque hagas realismo, te lo recomiendo. Aunque tu interés sea hiperrealismo, ¿no? Hay gente que le gusta mucho el detalle, pero igualito, hay que aprender a estructurar. Esa es la, digamos, la base del dibujo, ¿no? Una cabeza de costado. Y no son muy sencillas, si nunca lo has hecho, no es algo muy sencillo, ¿no? Ya eventualmente estos pasos, si ves en los dibujos de los maestros, de los grandes dibujantes, ya están tan practicados que ya de frente dibujan, ¿no? Aunque no quiere decir que no sigan haciendo esquemáticamente, pero practica paso por paso. Es excelente esta lección de una esfera, ¿no? Cómo dibujar en transparente. Y ahí le vas añadiendo las partes y terminado, ¿no? Acá están los ejemplos, están en azul, que es el clásico, el lápiz azul para los animadores, creo. Entonces puedes usar un lápiz H que es suave y ya terminarlo con uno más duro, ¿no? Como un B. Pero yo uso mucho, me compro estas hojas de impresora que son baratísimas. Porque gastarse estas cosas en un sketchbook es una pérdida no solamente de dinero, pero me suena tonto, ¿no? Si vas a practicar, practico, ¿no? Y anda página por página, ¿no? Con paciencia. Pero si ya tienes un nivel muy bajo de dibujo, no te lo recomiendo, porque sí es difícil, ¿eh? Es difícil. Por el momento sigue dibujando hasta que llegues a un nivel que te sientas confortable. Pero nunca es tarde, ¿no? Yo lo empecé desde cuando mi nivel de dibujo era bajo, ¿no? Perfil, diferentes, hacia abajo, hacia arriba. Muy, muy buena práctica, ¿no? Quiero hacer esta figura ya. Como te digo, cópiala. Y vas dibujando es como uno va aprendiendo, no puedes de otra manera. La línea de los ojos. ¿No? Y luego como agarra y va cada sección de la cabeza la va estructurando, ¿no? Como si fueran pedazos de arcilla. Ya luego la termina. Acá si yo quiero ya lo puedo alargar. La nariz la hago así. Las orejas las hago así. O sea, no hay límite de lo que puedes crear, obviamente. Sea que estés inventando o viendo una cabeza de la realidad, ¿no? Siempre hay que... ¿no? Es diferente a hacer el bloqueo, que es agarrar en la zona donde vas a dibujar. Esta es estructuración, que realmente es el dibujo, ¿no? Otro tipo de cabezas, simple, constante repetición, por eso tiene bastantes láminas, es decir, copiando, ¿no? Acá te encuentro un poco de expresión, diferentes tipos de expresión, los patrones. Un poquito más complicado es la expresión, pero aquí tiene, ¿no? La risa, la carcajada, no, cuando uno se enoja. Entonces son ejemplos porque el estudio de la expresión es un estudio aparte, obviamente, hay libros sobre el tema, pero este es un buen principio, ¿no? Para ir expresando esas cabezas.
Sigue con lo mismo. Bolas, círculos. Este tipo de dibujo, de sistema lo encuentras en... Ahí voy a enseñar un libro de patrones antiguo, un libro de láminas de dibujo, de estampas de la época de Rembrandt, ¿no? Y es lo mismo. Antes eran un poquito más precisos la geometría, pero igualito empiezan con círculos. Y ya lo enseñaré, los tocaré varios. Vamos a hablar sobre también los libros de... ¿Cómo se llama? De las placas de bar, que son muy famosas. Pero para mí es uno bueno para un principiante. Este es excelente, ¿no? Cómo está combinando una esfera con una pirámide, planos. Entonces, esto es esencial. Esto no es importante, lo importante es esto. Y a la larga cada uno va estructuriza de diferente forma, ¿no? Como dije, no te dejes burlar por el estilo, sino por el proceso, el pensamiento detrás. Porque la línea es un tratamiento personal y no se puede eliminar del arte, ¿no? Aquí habla de proyección. ¿Qué es la proyección? Proyección viene mucho de la arquitectura, lo que se llaman los alzados, ¿no? Acá tienes una vista enfrente, pero lo bueno acá empiezas a estudiar las proporciones, ¿no? Línea de la cabeza, línea de las cejas, donde quedan los ojos. Esto es para los escultores es esencial, entender cómo proyectar, entender el frente y los perfiles, para luego hacer la cosa en 3 dimensiones, ¿no? En tratados antiguos son muy meticulosos en esto, ¿no? Entonces ese saber se va transfiriendo en el tiempo, ¿no? Este es un libro de los años 50, 60 creo. Este es lo que se llama anamórficos. Muchos pintores que hacían antes eso. Es bueno saberlo. Práctica de bebés, ¿no? Si quieres practicar. Para un principiante o para uno que empieza en el dibujo, dibujar de fotos es lo peor que puedes hacer. Porque tienes que distilar lo que estás viendo, ¿no? Y si no sabes estructurar en básicas formas, construir, cómo describir las formas en línea, cuando vas a una foto hay mucha información, ¿no? Entonces tendemos a copiar. Es preferible copiar estas cosas que fotos, ¿no? Ya luego fotos más adelante. Cada cabeza tiene como base esto, ¿no? Esto es lo que tienes que ir pensando siempre. Esa es la base del dibujo. Acá ya más o menos, ¿no? Pero igualito, el ejercicio es agarrar esa cabeza y una vez que has practicado las placas, las estampas anteriores, yo le digo placas, les decían plates, en inglés se dice plates, pero puedes decirle estampas, y es agarrar y tratar de seguir el método, ¿no? De ir construyendo. Y esto empieza a abrir tu creatividad, digamos. Y ya cuando veas una foto haces un método parecido, ¿no? Esferas. Ese es y la caricatura se ve a lo largo de la historia, obviamente, en muchos caricaturistas. En Leonardo, Miguel Ángel, Carracci, en el mismo... el españoleto, ¿no? Porque sabían dibujar, pues, ¿no? Ese es su método de la cabeza, ya muy conocido entre artistas del medio, la bola, el plano. Ya eventualmente cada uno lo hace a su manera, ¿no? Pero aprende la base, vistas de lado, cómo ir midiendo, que es importante, los planos. Es un poquito más realista que está entrando, ¿no? ¿Te das cuenta? Igualito, ese método de estructuración. Si vamos a ver los libros de Bridgman, también es importante en la anatomía. Y él usa el método del cubo, ¿no? Más relacionado a la perspectiva. Pero aquí hay perspectiva igual, ¿no? Construcción. Como ir relacionándolo con el cráneo, las formas craneales.
Entonces, el nivel que estés realmente, estés o cual nivel que estés, es necesario que empieces a entender el dibujo como es, ¿no? Formalmente, geométrico. Más cabezas. El mismo método, pero haciendo caricaturas, ¿no? Y aunque, como te digo, aunque sean caricaturas, es bueno que la practiques. Es un ejercicio mental el cómo concebir forma. Me interesa si acabes así, o acabes así, o acabes de la manera que acabes. La estructura siempre tiene que estar ahí, ¿no? O la construcción, la geometría, ¿no? Es un método de chequear, cómo está chequeando los planos, las divisiones, ¿no? El mismo sistema. Realmente uno no empieza dibujando en 3 dimensiones, empiezas de cosas planas, círculos, líneas, luego lo vas haciendo tridimensional. Y aún alguien que lleva años construyendo así, de frente lo hace tridimensional, ¿no? Loomis no necesitaría hacer todo esto para hacer estas cabezas, ya lo lleva en su interior, ¿no? Pero repetición. ¿Ves? Él mismo dice, deberías ahora ser capaz de construir y terminar estos. Entonces, basado en los ejemplos, cómo los construye, en esta lámina, que llamémosle lámina, no estampa, en esta lámina, cómo construye y termina, y aquí no te deja y te lo deja que tú trates de averiguar la construcción en ellos, ¿no? Entonces, es buena práctica. Viejos, el mismo sistema, ¿no? Ya esto es más complicado porque ya se empieza a agarrar un poco los planos. Para eso necesitas aprender perspectiva un poco, ¿no? Bueno, la segunda parte ya es poniendo la cabeza en el cuerpo. Entonces te introduce la cabeza, luego el cuerpo, ¿no? El método clásico, y vamos a ver también un libro, como dije, el clásico. Empiezan por narices, ojos, y poco a poco van poniendo la cabeza, el cuerpo. Pero acá lo bueno de este libro es la construcción, que esos no te lo enseñan, ¿no? Por ejemplo, los de Barks son muy buenas láminas para practicar el sombreado, el terminado, pero no te enseña el paso a paso. El autor que lo creó supone que tú sabes estructurar, ¿no? Entonces muchos están copiando las láminas sin saber realmente cómo hacerlo, ¿no? El esqueleto en esquema, ¿no? Copiar estos son muy buenos. Cópialos y ya, por ejemplo, yo lo que hago ya, que más o menos ese un esquema así, yo invento el mío, pero por ejemplo agarro una foto en esos que estaba practicando, o una pose de un maestro, o en la misma realidad, y trato de dibujar el esqueleto en la posición, ¿no? que está en la referencia, ¿no? Y esto hay que hacerlo un montón de veces. Hay una regla muy antigua que se dice: teoría una parte y práctica 50, ¿no? Es como decirte, inténtalo muchas veces, ¿no? En la repetición está en la maestría. Acá tengo que hacer el cubo. Y estos lo ves en libros muy antiguos también, ¿no? Entonces Loomis lo que ha hecho es poner todo lo que sabía él en un compendio muy completo, ¿no? Entonces estos esquemas son invaluables, especialmente cuando empiezas a crear poses, ¿no? Entonces, cópialo varias veces y ya luego empiezas a inventar los tuyos. Diferentes poses, camina en acción, saltar, copia todos estos. Parecen simples, ¿ves? Do some of this, haz algo de estos, ¿no? Entonces,
te da ejemplos para que los imites. Porque cuando dibujas necesitas una especie de esqueleto, ¿no? Ahí te dice construyendo encima del framework, encima del esqueleto, ¿no? Proporción, el esqueleto y vas añadiendo la masa, ¿no? Entonces ya se empieza a ser más realista. Es muy difícil hacer este de frente sin haber hecho esto. Y eso analízalo en bosquejos como hemos estado viendo bosquejos de algunos maestros, ya la estructura está tan repetida que dibujas de frente, ¿no? Eso va con el tiempo. A mí me ha sucedido, ¿no? Poco a poco, porque a veces me salen bien, a veces mal. Todavía no me considero tener mi buen nivel, ¿no? Entonces hay que retornar esto. Quizás necesito más práctica. Pero ahí está, ¿no? El esqueleto. Es un método muy clásico. Si tú vas a los museos, por ejemplo, yo una vez vi un dibujo muy clásico y me preguntaba cómo lo hacía. Pero uno lo ve detenidamente y uno ve esto. Y por ahí se ven trazos de líneas en carbón y esto. Entonces te indica que sería un método. Esta forma de dibujar no la inventaron los americanos, obviamente. Ellos fueron a estudiar en Europa, en las academias, ¿no? Igualito hay libros por ahí, yo tengo una colección de libritos de anime. Igualito, los japoneses sacaron el método de dibujo de lo clásico, ¿no? No confundas el estilo con el método o la ciencia, ¿no? Este es el maniquí. Y él te da una manera muy amena de coger el maniquí y cómo practicar de él, ¿no? El maniquí se usaba siempre. Es una práctica muy antigua. Entonces te enseña, dibuja estos y después trátalos tú, ¿no? Tiene su forma muy apena de hacerlo y hay que ir practicando, jugando con figuras. Página 67. ¿Sí? Acá ya entra a tocar un poco de lo que es ropa, ¿no? Tienes que ir leyendo y haciendo estos dibujos, pero lo interesante es los principios, ¿no? Cómo la gravedad afecta la forma, cómo pensar en, por ejemplo, un sombrero, ¿no? Transparente, basado en elipses. Empieza con la mano, los zapatos. Y acá hay un método de cómo hacer una ilustración simple, ¿no? El esqueleto, echarle las masas. Obviamente para hacer este tipo tienes que entender anatomía, ¿no? En los otros libros te entra más en profundidad. Pero para empezar esto no está mal, ¿no? La misma aplicación de la cabeza ya se hace en un cuerpo, ¿no? Romperlo en geometrías simples y ir construyendo el dibujo, ¿no? En los maestros obviamente es un poquito, en los maestros antiguos es mucho más complejo, ¿no? Las formas que usan tiene mucha anatomía. Es un paso más adelante, ¿no? Pero no puedes ir ahí, puedes intentarlo, pero si no empiezas por algo simple, lo complejo se hace más difícil, ¿no? Cilindro, la mitad de un cilindro, un ovoide, una esfera, ya tienes el cuerpo, ¿no? Son un anciano igualito. Y estos, como digo, son caricaturas, pero te van a enseñar lo... No sé, es aburrido el libro. Yo lo he hecho una vez, creo, todo completo. Quizás tengo que hacerlo un par de veces más, no sé, pero
Ya te da ejemplos varios. Te da una buena base, ¿no? Como ver caricaturas. Como te digo, es el ejercicio lo que importa, ¿no? Muchos ejemplos. Tú vas a copiar y si no sabes las lecciones anteriores, no vas a entender cómo hacerlo, ¿no? Entonces acá igualito, hay que empezar con el... Y como te digo, ya tú eventualmente tú creas tu manera de hacer tu método, ¿no? Pero ese es el chiste de esa... Y realmente así es como hago cuando uno dibuja un poco más realista, ¿no? O el estilo que quieras. Y ya vas poniendo las formas. Pero para eso tienes que tener una idea de qué formas vas a poner, ¿no? Él te da una indicación de las formas básicas, pero eventualmente es el estudio que tienes que ir haciendo, ¿no? Entonces, ese tratar de ir dibujando paso a paso es lo que le da la voluminosidad, ¿no? Ir construyendo. Ya luego le empiezas a poner los detalles, ¿no? ¿Ves? Esa cabeza es ese tipo de... Ya lo vas vistiendo. Borras y le vas poniendo las cosas. Antes del sombreado, eso es lo que tiene un dibujo, ¿no? Sombrear no es dibujar, obviamente. Entonces, practícalo, practica este libro, es muy bueno. Ya vamos a hacer el video de... El siguiente creo que es Fundamentos de Dibujo, ¿no? Que ya es un poquito más complicado, porque ya empieza con un poco de perspectiva. Lo vamos a ver. Muchos tipos, muy graciosos. Acá entra un poco foreshortening, en lo que se llama escorzo en castellano. Bueno, escorzar es simplemente cuando la forma cambia en el espacio gracias a la perspectiva, ¿no? Este es un método muy antiguo. Lo ves en Duré. Pero es obviamente más matemático, ¿no? Por eso te digo, esta es una buena base. Y ya luego si quieres avanzar en el dibujo ya puedes empezar a... Yo ahorita estoy en una faceta que estoy estudiando un poco libros un poco más complicados, ¿no? Más antiguos. Pero por ejemplo acá se hacía la proyección. Si tienes una pose en perfil, la proyectas y creas la pose enfrente, ¿no? La puedes, si conoces esto, lo puedes ir poniendo en 3 dimensiones. No es algo fácil. He practicado algunas de estas, ¿no? Pero esto más cuando ya empiezas a inventar el método. Lo ves hay otro, Burn Hogarth, que es otro. Vamos a ver sus libros también. Uno de cómics. Pero estos están. Hay uno de un escultor. Ahí lo tengo, no me acuerdo. Es muy antiguo, igualito, usa el mismo método. Pero él te está proyectando manos, pies, ¿no? Es del Renacimiento por ahí. Pero es la misma base. Es más complicado, ¿no? Porque ya en las láminas él te proyecta la mano y luego desde arriba. Entonces, este te lo recomiendo de todas maneras. Ya se termina la segunda parte. Entra lo que se llama backgrounds. Entonces acá te da una breve explicación de la perspectiva, ¿no? Este es un estudio que tienes que hacerlo aparte, ¿no? Voy a abrir una sección de perspectiva, pero ahí por ahí hay buenos videos. Yo no soy un maestro en perspectiva, pero tienes que saber las cosas. Es más, estoy reestudiando la perspectiva después de varios años otra vez. Vas a ver los conceptos básicos de horizonte, cómo poner figuras en el espacio, cómo ir construyendo
los objetos cuando se van disminuyendo, ¿no? Entonces te da unas pequeñas pautas, muy práctico, ¿no? Entonces no es algo muy sencillo para alguien que no entiende, ¿no? Pero cuando dibujas siempre hay que mantenerle perspectiva, ¿no? Es algo que muchos artistas obvian. Yo lo obvié por mucho tiempo, pero ya te encuentras limitado, ¿no? Entonces tienes que volver a lo básico, basado en cilindros. Y esto no quiere decir que estás dibujando cómics ni ilustración, nada que ver, ¿no? Cualquier pintor debe saber esto. Si no, simplemente está copiando, ¿no? De la estructura esto es muy importante. Algunas fallas comunes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice acá? Te dice, ¿no?, que nada está relacionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta casa tiene el mismo tamaño. Cuando si sabes perspectiva entiendes que una casa más cercana es más grande, la otra más pequeña, ¿no? Relacionas las figuras, ¿no? Todos los puntos de fuga tienen que ir al mismo horizonte. Entonces son errores comunes, ¿no? No van al mismo horizonte, acá sí van al mismo horizonte. Y eso tienes que ir viendo piezas y, como te digo, tienes que encontrarte un libro de perspectiva. Creo que ahí en el canal, traté de poner ahí en el Facebook, ¿no? Algunos enlaces de videos demostrativos de perspectiva. Creo que hay un par de libros. Hay libros académicos antiguos que puedes encontrar ahí. Pero agárrate un libro andate a la librería donde enseñan arquitectura o encuentra un libro bien bueno de la perspectiva, ¿no? Es muy esencial. Ya lo vamos a ver en el segundo libro, ¿no? Este es importante, cómo construir, no solamente construir un objeto, pero en perspectiva correcta, ¿no? Ya una vez que lo entiendes las cosas, no se hacen un misterio, pero en diferentes puntos de vista. Entonces él te enseña diagramas. No te vayan a ayudar mucho, realmente tienes que estudiarlo. En su otro libro, Fundamentos del Dibujo, sí es más práctico en eso. Pero acá, por ejemplo, cuando haces un cuadro, entenderlo en plano, ¿no? Este es una técnica muy antigua. Entonces entiende las cosas en plano y ya las puedes ir midiendo y poniendo relacionados al tamaño, ¿no? Si quieres ser bien realista. Hay muchos que son realistas y realmente no miran la perspectiva y todo tipo de distorsiones. Las relaciones son malas. Cómo construir un interior a partir de un plano, ¿no? Puntos de fuga, a los puntos de distancia, tu plano, lo tiras allá. Igualito acá, ¿no? Es un poquito tricky, tienes que encontrar, esto no lo vas a entender, pero tienes que buscar libros de perspectiva, ¿no? Más relacionados a arquitectura. Ahí está, como ir construyendo una escena, ¿no? No es cuestión de posar a toda la gente, ¿no? Tienes que irlo construyendo poco a poco. Ya esto es un poquito más complicado, pero todo toma tiempo, ¿no? Un poco de sombras, ligeramente. El estudio de sombras también es otro problemón. Hay un libro muy bueno que ha sacado Scott Robertson, pero es en inglés. Y te enseña proyección de sombras, todo tipo de sombras, pero no es muy exacto. Pero este es importante, ¿no? Parte del estudio de cómo tirar sombras, dónde se coloca el sol,
y es el que permite dar las sombras, ¿no? Esos son más tediosos porque tienes que ir proyectando cada punto, pero él sabía esto, ¿no? Es parte del dibujo técnico. Entrenaba muy bien antes, ¿no? Una vez que se entiende el principio puedes agarrarlo, ¿no? Cuando el punto de luz ya está en diferentes lados, ¿no? Este es muy bueno, son estos diagramas. Yo justamente estoy haciendo un estudio más profundo sobre sombras. Por ahí hay un libro en inglés que ha salido hace poco que trata todo sobre sombras. No lo he estudiado todavía, pero es más técnico. Y bueno, también tienes que observar mucho, ¿no? Entonces él dice, ¿no? Por ejemplo, te doy un problema. Entonces él veía el dibujo como un problema de ir poniendo, ¿no? Dónde viene la sombra, cómo colocas las proporciones, cómo usar la perspectiva. Muy técnico. Y es lo básico que hay que hacer, ¿no? Pero este libro es muy bueno, especialmente la primera parte. La primera y la segunda parte. Ya la parte de perspectiva y sombras tienes que ir a otro... dibujos técnicos. Hay libros de perspectiva, la mayoría que yo tengo son en inglés. No creo que tengo en español. Pero justamente el que estudio ahora está en español, ¿no? Pero es más académico. Pero en fin. Aprende a dibujar de vida, ¿no? Te da unas pautas como dibujar de vida, como ir midiendo. Pero ahí se queda, en los otros libros se explica mejor. Pero bueno, eso es todo, ¿no? Te recomiendo que lo estudies este libro, perdón. Entonces, como dice, te va a ayudar te enseñan los principios de working principles, o sea, principios de cómo trabajar. Entonces, ahí terminamos. Es una buena fuente, ¿no? Para empezar a educarte en lo que es el dibujo. Y haremos otro video sobre su segundo libro. Y en esta misma sección vamos a tocar varios libros. Yo tengo una colección extensa y también se me sacan de la librería, ¿no? Gracias.